opulentas, pues no iban vestidas de cualquier manera. Ellas también pues tenían que tener una túnica, la cual tenía que llegar hasta los pies, y debía tener también sobre una tela rectangular que se llamaba estola. Cotidianamente las mujeres vestían de la palia, que era un manto muy grande y de dimensiones con el que incluso, la cual tenía que llegar hasta los pies, y debía tener también sobre una tela rectangular que se llamaba estola. Cotidianamente las mujeres vestían de la palia, que era un manto muy grande y de dimensiones con el que incluso podían cubrirse hasta la cabeza para salir a la calle. Entre las mujeres, pues pudientes, existía una gran pasión por la joya, las cuales eran un símbolo supremo de elegancia, y por eso es bueno recordar el siguiente pasaje, donde el apóstol San Pablo, dirigiéndose a la iglesia, y le dice a las mujeres que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni tampoco con vestidos costosos. Esto lo encontramos en la primera carta a Timoteo capítulo 2 y verso 9. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que pues la vida ostentosa, glamurosa, vanidosa, orgullosa de las mujeres de Roma, pues se estaba infiltrando dentro de la iglesia, gloria al Señor, de Cristo. Cuando, podríamos decir, cuando éramos más pequeños, o al menos yo personalmente, aún recuerdo que la gente, pues aquí en España y sobre todo pues en Barcelona, y veíamos por la tele, gloria al Señor, que tenían joyas y eran reales. Hoy en día, pues con la gran superficie que abarcan los chinos en toda Europa, prácticamente hoy todo el mundo vacila, presume de joyas, y a veces podemos ser engañados creyendo que son multimillonarios. Simplemente son copias, como os comenté antes. Otros se han hecho famosos por llevar, pues exhibiendo grandes joyas y diciendo que costaban cientos o miles y miles de euros, y luego resulta que todo pues es una falsa, y se han hecho famosos a causa pues de estas mentiras. Pero aunque ese no es el tema, es para que veáis pues que las mujeres en Roma les encantaba exhibirse, les encantaba marcar la diferencia. No eran mujeres recatadas que querían pasar desapercibidas, como por ejemplo hoy hay hombres y mujeres pues que son pues ricos y no van diciendo por la calle yo tengo, yo poseo o mi padre es fulano. No, ellos están por encima de las opiniones públicas. Ellos saben lo que tienen, gloria al Señor, lo que gastan y lo que son. En aquel tiempo les encantaban. ¿Por qué? Porque si recibían pues el reconocimiento público de que eran mujeres pudientes, mujeres aristócratas, mujeres que estaban casadas con un hombre de influencias políticas, recibía poder y recibía pues no solamente la reverencia y el respeto también. Así que cuando ella hablaba se decía vamos a respetarla porque es la mujer de fulano, de que su marido pertenece al Senado, o puede ser la mujer de uno de los patricios, o puede ser la mujer de un gran general que ha llegado a adquirir pues grandes riquezas y fama, y se le respetaba, y eso era constantemente lo que se buscaba o se intentaba lograr en Roma por parte de hombres como de mujeres. Todo esto estaba pues de alguna manera introduciéndose en las iglesias, y Pablo, que lo está viviendo en sus carnes, que lo está viendo en su tiempo, ve que esto no se puede tolerar. Gloria al Señor, no puede permitirlo. Y por eso Pablo escribe a Timoteo
y le dice de qué manera debían guiarse las mujeres para ponerse una vestimenta decorosa, sin llamar tanto la atención, y no subestimar a las esclavas o pobres que venían a la iglesia con un corazón contrito y humillado para adorar al Señor. Aquellas mujeres que pues eran, no, eran humildes y se que sentían muchas veces acomplejadas o avergonzadas porque otras venían de esta manera o adoptaban, digámosle, esta clase de cultura y de forma de vestir y la introducían dentro de las iglesias. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, y le escribe una carta de consejo, de orientación, para que se diga dentro de la iglesia cómo deben de guiarse las mujeres, gloria al Señor, y qué tienen que hacer para ponerse una vestidura que sea decorosa. Esto es muy similar a nuestra vida actual, porque vemos que los medios de comunicación nos dicen el nivel global, cómo debe vestirse la gente para encajar en la sociedad. Se anuncia, por ejemplo, un pantalón que quizás mucho no lo querríamos y no le prestemos atención hasta que estaba en el cuerpo de una top model, gloria al Señor, como Cindy Crawford o Naomi Campbell u otra modelo pues conocida o reconocida mundialmente, o que por ejemplo Brad Pitt u otro famoso ha anunciado una prenda de ropa. ¿Qué ocurre? Que esa ropa ahora pues recobra valor. ¿Por qué? Porque no es la calidad en sí de la ropa, gloria al Señor, es de quien la tiene en sus manos. Por ejemplo, una pelota de béisbol o de básquet, la compras en la tienda que te vale 20 euros y no tiene mucho valor. Está prácticamente pues al alcance de una inmensa mayoría de la población. Si no hoy, mañana o el año que viene, uno podría pues ahorrar y comprarse un balón para su hijo y regalárselo pues para Navidad, Reyes o cumpleaños que le ha costado 20 euros. Pero supongamos que ese balón, jugando en la calle los niños, pues en uno de los tiros que no acertó, rebotando, cayó pues fuera de la pista y la cogió pues Michael Jordan. Michael Jordan la toma todo el mundo para el juego y está enfocado ya no en el balón, sino en la persona. Porque ahora resulta que cuando él la va a tirar y hace canasta o aceptó, todo el mundo aplaude. Ese balón ahora resulta que tiene valor, porque tuvo valor depende de quién la tuvo, en las manos de quién estuvo. Claro, paradójicamente podríamos decir pues que nosotros no teníamos valor porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que fuimos tomados por las manos del gran alfarero llamado Jesús. Y así como Michael Jordan puso la firma sobre ese balón tiene un precio incalculable, gloria al Señor, pues nosotros también tenemos la firma de nuestro Creador llamado Jesús y tenemos un valor incalculable. Esto, bueno, pues estaba perjudicando a la iglesia y vemos que nuestra sociedad, pues de alguna manera está perjudicando porque la sociedad nos está dictaminando. No es la palabra de Dios, no es Dios en sí. Nos estamos dejando llevar por las influencias paganas y por la influencia que dictamina la sociedad de cómo deben de vestir nuestros jóvenes, gloria al Señor, y hasta inclusive el vocabulario que deben de adoptar. Amén. Y esto, pues, a la hora de la verdad, afecta mucho dentro de la comunidad cristiana, porque nosotros siendo, pues, cristianos y siendo templo del Espíritu Santo, amén, nuestro vocabulario tiene que ser un vocabulario respetuoso, educado, y nuestra forma de vestir debe de ser una vestidura, pues, que no llame la atención, sino que sea una vestidura elegante, sí, limpia, sí, pero decorosa. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que dar una evidencia pública al mundo que no tiene a Dios de que nuestras vidas cambiaron por completo,
que no solamente hubo un cambio externo, sino que el cambio interno se exterioriza tanto en nuestro vocabulario como en nuestra forma de vestir, porque en nuestro vocabulario y en nuestra forma de vestir estamos manifestando la grandeza de Dios en nuestra vida. Por eso podemos ver que en Roma, pues los niños en Roma también eran muy semejantes a los adultos en cuanto a su vestimenta, salvo que ellos usaban aquel medallón, como os dije antes, gloria al Señor, que lo identificaba como el adolescente. Gloria al Señor. Lo que sí que quiero es rectificar aquí, gloria al Señor, quiero rectificar y que anotéis que el medallón no era el pallium. Ahí me equivoqué yo. Gloria al Señor, me equivoqué. Yo sabía que mientras lo estaban mencionando, por eso dije que era pallium, y pallium o pallium, gloria al Señor, era una vestidura también. Entonces a los niños, cuando se les daba el medallón era conocido como la bulla. La bulla, gloria al Señor, tal como suena, era bulla, B-U-L-L-A, que era una especie de medallón y que se le colocaba al cuello al niño, pues recién nacido, y que era reservado solo para los hijos de las personas que han sido libertadas o conocidas como los libertos. ¿Por qué? Porque los esclavos no podían tener esto, eran esclavos y estaban sometidos, gloria al Señor, al pater familia, es decir, al dueño. En este caso, por ejemplo, a ver cómo lo planteo yo. Si el dueño, que tenía pues una gran familia, el pater familia, aunque las hijas se hayan casado y sean hijas importantes porque se casaron con hombres importantes, el que tenía la máxima potestad era el padre. Si el padre la reclamaba, ella tenía que venir sí o sí, a pesar de que no tuviera el consentimiento del marido. Ella tenía que acceder porque el padre la reclamaba, el pater familia. Ahora, si el padre, por ejemplo, tenía esclavos, que era lo más común, gloria al Señor, era lo más común, si el esclavo, por el pater familia, el padre, el capataz, en el caso de que, por ejemplo, pues el capataz le dara la libertad al esclavo, ella tenía que quedarse como esclava y también los hijos. Y también los hijos. Por eso muchas veces ahora vamos a entender que muchos siendo libres se marchaban y tenían la esperanza, gloria al Señor, de poder conseguir a su esposa. Muchas veces estos esclavos eran comprados por otros y con el tiempo se convertían al cristianismo. Y cuando llegaba el apóstol San Pablo, les dice: quédense tal como estás en la situación que viniste a Cristo. Entonces vemos que en la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol San Pablo dice que el padre de familia, dice, si tiene una moza, una hija que es virgen, si se casa o la da en casamiento hace bien, pero si no la da en casamiento, mejor hace. ¿Por qué? Por causa de las persecuciones que se estaban viviendo en el presente. Gloria al Señor. Y claro, también dice a los jóvenes que si no se casan, pues hacen bien, pero mejor casarse que estarse quemando. Y en cuanto, por ejemplo, dice, pues el que vino del mundo, ahora que está en Cristo, nueva criatura es, porque lo viejo ya pasó. Y el apóstol San Pablo lo que está enseñando es que él es libre y tiene el don de continencia y se puede mantener y no pecar sin tocar mujer. Muchos, viendo y oyendo que San Pablo está diciendo que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, al estar solteros, gloria al Señor, tenían más tiempo para dedicarse al Señor y vivir una vida apartada del pecado para dedicarse al Señor. Muchos de los esclavos, gloria al Señor, tomaban esto como pretexto porque decían, nosotros queremos dejar nuestras mujeres
queremos dejar nuestras mujeres, queremos divorciarnos y queremos servir al Señor. Gloria al Señor. Era de acuerdo a la costumbre y le dice el apóstol San Pablo, no, no, porque cometís pecado. Gloria al Señor, quedaros tal como estáis, tal como estáis. Es cierto que en antaño, posiblemente, esto cuenta parte de la historia y según la cultura greco-romana. Gloria al Señor. Aunque parte de los hechos cuenta, pero la Biblia, al menos el libro de los Hechos o el Nuevo Testamento, pues no lo escribe todo con los detalles, pero sí la historia, y la historia greco-romana nos enseña en el periodo del apóstol San Pablo que muchos de los esclavos o de la gente que era liberta, gloria al Señor, con el tiempo, querían dejar a sus mujeres con el pretexto de servir al Señor. Gloria a Dios. Y el apóstol San Pablo les dice que no, que se queden tal como está, que el que está casado continúe con su mujer y el que es esclavo que continúe como esclavo, sometiéndose a su Señor y que le sirva, porque el Señor no es mayor que el esclavo. Gloria al Señor, sino que todos somos iguales a Dios. En aquel tiempo, pues claro, esto se había oído en toda la provincia de lo que es, digamos, de las iglesias que el apóstol San Pablo está predicando, sobre todo, al menos en toda Grecia, Atenas y Corinto. Y muchos querían dejar a la mujer porque no era la mujer legítima, sino que le habían obligado a casarse con otra porque eran esclavos. Y ellos querían dejar a estas mujeres para volver al pasado, a su vida, a su antigua vida, con una esposa que posiblemente tuvieran en el pasado. Y el apóstol San Pablo dice, no, lo pasado, pasado está. Gloria al Señor, tú estás en Cristo ahora y desde que, aunque eres esclavo, pero como estás convertido y te has casado con una esclava, pero que es cristiana, continuar, no podéis dejaros. A paz nos llamó el Señor. Pero bueno, como ese no es el tema, porque no quiero entrar en muchos detalles históricos y culturales, gloria al Señor, quiero enfrascarme más bien pues en la cultura pues grecorromana, basándome más bien en los romanos que no en la historia de los judíos. Así que cuando los romanos tenían un hijo y era aceptado por el padre, porque no siempre era aceptado, gloria al Señor, por ejemplo, cabría la posibilidad de que pues el marido creyera de que la mujer la había engañado y que el hijo pues no era suyo, ya que él pues había demorado mucho en llegar a casa y se encuentra con la sorpresa de que la mujer había dado a luz porque él estuvo en una campaña militar. Y cuando, por ejemplo, pues en este caso, pues los padres romanos miraban al niño y a los 3 segundos le daba la espalda, le estaba indicando a la mujer, yo lo repudio y no lo considero hijo mío. Por lo tanto, mi legado no se perpetúa en él, mi apellido tampoco, ni tampoco mi riqueza. Así que la madre, la esposa, pues tenía varias opciones. O quedárselo y tenerlo como un bastardo, porque sería reconocido como un bastardo y nunca poder recibir las bendiciones del padre ni lo que poseía, o lo más factible era darlo en adopción. Muchas veces, muchas veces, aun siendo hijo legítimo de un matrimonio fiel, cuando el niño salía con una anomalía y el padre pues no quería aceptarlo como hijo, fíjense bien, hacía lo mismo, lo miraba y a los 3 segundos le daba la espalda. La madre entendía con el dolor en su corazón y con la angustia, te he sido fiel, jamás te engañé, tú y yo sabemos que este hijo es tuyo, porque nunca me acosté con nadie, ha salido con una anomalía, con un defecto, o que tú no quieres aceptarlo, porque ya tenemos varios hijos y no quieres un hijo más, o porque quizás no quieres dejar legado a familia y no quieres que se perpetúe o que tu riqueza perezcan solamente contigo.
en su corazón y con la angustia, te he sido fiel, jamás te engañé. Tú y yo sabemos que este hijo es tuyo, porque nunca me acosté con nadie. Ha salido con una anomalía, con un defecto, o que tú no quieres aceptarlo, porque ya tenemos varios hijos y no quieres un hijo más, o porque quizás no quieres dejar legado a familia y no quieres que se perpetúe o que tu riqueza perezcan solamente contigo. Entonces las madres tenían que dar a los hijos en adopción o muchas veces lo tiraban pues entre las callejuelas de Roma. Cuando por ejemplo habían matrimonios bastante pudientes, bastante pues ricos, y tenían la frustración y el dolor de que la mujer no podía concebir hijos, quizás porque por culpa de él o por culpa de ella o por ambos y no podían tener hijos, iban a estas casas donde habían hijos que estaban siendo rechazados y ellos querían adoptarlos. O cuando, por ejemplo, se encontraban de sorpresa por las callejuelas a un bebé tirado, gloria al Señor, y estaba desamparado, pues si el varón, en este caso, pues un romano que tuviera compasión, en el caso de que fuera, por ejemplo, uno de los patricios, uno del Senado, o un aristócrata que, por ejemplo, llevara aquella vestidura pretexta, larga, aquella túnica que tenía descubierto pues su hombro derecho, su hombro izquierdo estaba tapado y que sobresalía un borde, gloria al Señor, sobre su pecho, aquel borde de color púrpura para demostrar que era un hombre importante. Al encontrarse con este bebé, lo que hacía era con su mano izquierda coger el manto, gloria al Señor, se lo quitaba del pecho y con el brazo derecho tomaba al niño y se lo introducía dentro del pecho para que con la mano izquierda pudiera cubrir al niño, lo revestía. Al revestirlo, gloria al Señor, lo estaba revistiendo de poder y de autoridad. Eso quiere decir, te adopto como hijo mío y mi poder y mi autoridad se transfiere a tu persona. A partir de ahora, yo te daré un nombre y tú llevarás mi apellido, tanto como si te encontré en la basura, como cuando te fui a adoptar. Nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos destituidos de la gloria del Señor, nadie nos podía amparar. No éramos adoptados por nadie, éramos esclavos del propio Satanás y de nuestros propios pecados. Pero Cristo fue el que nos revistió de autoridad, gloria al Señor, y nos posicionó, aleluya, en un lugar santo, y sentándonos en lugares celestiales, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y la Biblia nos enseña que al que cree y lo acepta, le ha dado poder de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros hemos sido perdonados, hemos sido revestidos de santidad y de autoridad, y el Señor Jesús, gloria al Señor, que es rico, nos hace participantes de su riqueza. Por lo tanto, nosotros somos herederos y coherederos del reino de los cielos por medio de la adopción en Cristo Jesús, porque hemos sido adoptados para ser hijos suyos. Esto está tomado de esta cultura greco-romana, este contexto bíblico. Amén. Y cuando el niño pues llegaba a una cierta edad, entre los 16, 17 años como máximo, el padre mandaba que se le quitara el medallón conocido como la bulla, porque el niño ha dejado de ser niño y ahora es un hombre con responsabilidades. Y también se le cambia la vestidura, deja la pretexta, gloria al Señor, para comenzar a portar, a vestir lo que es la toga conocida como el virilis, gloria al Señor. Así que podemos ver que gracias a distintas vestimentas era posible poder identificar a los libres, a los esclavos, a los jóvenes, a los adultos, a los políticos, a las mujeres, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los libres pues vestían de esa manera, aunque quizás no tan opulenta, gloria al Señor,
Pero los libres eran los que daban también mantenimiento a Roma porque ellos podían trabajar, ellos podían comercializar y hacer transacciones. Los esclavos, pues no, estaban sometidos a sus dueños. Gloria al Señor. Los jóvenes, cuando se le quitaba la bulla y se le quitaba la pretexta y se le ponía el virili, es cuando ahí podía interferir en los asuntos que el padre le permitía o hasta donde le permitía. Gloria al Señor. Los adultos, pues se le conocía por sus vestiduras largas hasta los pies, y por ejemplo a los políticos o ricachones por el borde que sobresalía de color púrpura. Amén. Las mujeres, por ejemplo, pues que vestían por aquel tiempo con esas túnicas, con peinados ostentosos, muy peinadas, con unos peinados pues bastante visibles, muy pintadas y con joyas, pues estaban denotando que tenían una profesión y era la profesión más antigua que existía pues en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder identificarse como tales, pues tenían unas vestiduras, unas túnicas de colorines, gloria al Señor, y con esas vestiduras de colorines y al estar muy pintadas y enjolladas y con peinados muy ostentosos o sueltos, gloria al Señor, estaba identificando que eran mujeres pues de oficio. Estas mujeres eh, muchas veces marcaban pues o daban la nota porque como ellas no tenían pues digámosle esclavas que le ayudaran, tenían que peinarse ellas mismas o entre ellas se ayudaban, entre ellas las mismas que ejercían pues este oficio, se ayudaban, y muchas veces cuando estaban solas la pintura era muy desmedida, gloria al Señor, y a veces no era muy bien pintada, sino que era pues como mucha pintura sobre la cara, y así es como se identificaban. Las nobles, la gente pues aristócrata, la gente rica, pues tenían espejo. Evidentemente no eran de cristal, de vidrio, porque no existía por aquel tiempo. Entonces para poder reflejar su mano del bronce y se pulían. Pero como tampoco podía verse con claridad, entonces necesitaban y requerían de que las esclavas tuvieran que ayudarle constantemente en su forma de vestir, en su forma de pintar, en cuanto a la higiene y en cuanto a esos peinados ostentosos. De hecho, estas esclavas pues se convirtieron en grandes especialistas, lo que hoy en día serían mujeres que se dedican pues a la esteticien, que van y te hacen la manicura, te pintan, te peinan y hasta inclusive te aconsejan de cómo debes de vestir. ¿Por qué? Porque la experiencia de los años adquirieron pues un conocimiento elevado para desarrollarlo e implementarlo en la belleza de otras mujeres. Pues en aquel tiempo así eran las esclavas, que dedicaban mucho tiempo a la belleza y a la higiene de sus dueñas, de estas mujeres. Gloria al Señor. Todo esto ahora podemos entender la problemática dentro de las iglesias y por qué el apóstol Pablo insiste mucho en, en el decoro de las mujeres. ¿Por qué? Porque es cierto que muchas de las cristianas, al menos pues en Corinto, en Roma, adoptaban esta clase de cultura, a diferencia, por ejemplo, en Jerusalén, que todos eran judíos, gloria al Señor, y eran gente pues recatada, gente de pudor, porque va parte de su cultura. Pero muchas de estas pues gentiles, esta gente pues goy, que le llaman goy porque no son judíos, gloria al Señor, mujeres tanto esclavas como libertas se convertían al cristianismo, y cuando entraban en la iglesia pues tenemos que entender que no cambiaban de la noche a la mañana. Y cuando entraban a las iglesias, a la comunidad cristiana, pues era todo un espectáculo y alboroto donde la gente estaba puesta su atención, unos descaradamente y otros con disimulo, sobre estas mujeres. Gloria al Señor. Y el apóstol San Pablo enseña
el decoro de la vestimenta, de los peinados y de la conducta dentro de la iglesia. Amén. ¿Cómo debían vivir en adelante para mostrar una buena vida? Por eso podemos ver que el pasaje que hemos citado, gloria al Señor, como primera a Timoteo, en el capítulo 2 y verso 9 hacia adelante, cuando habla, gloria al Señor, pues funcionaba para dar un pequeño protocolo para poder pues conducirse como persona cristiana, especialmente en el caso de las mujeres. Ahora bien, es cierto pues que algunos estilos en la vestimenta o en el cabello pueden prestarse a juicio entre las diferentes iglesias cristianas. ¿Por qué? Sobre todo cuando, por ejemplo, vemos que en ciertos lugares o territorios hay culturas muy diversas y chocan a veces con la nuestra. Y vemos que, por ejemplo, en nuestras iglesias, que no es que sean las mejores, a veces pues actuamos y tratamos de una manera muy pareja porque compartimos casi la inmensa mayoría la misma cultura, el mismo dialecto, gloria al Señor, o que podemos ser pues del mismo origen. Y cuando vamos a otra provincia, a otro territorio, lo que quizás nosotros vemos bien, a ellos les chocan, o lo que nosotros vemos como algo pues indecoroso, o me atrevo a decir como algo como inmoral, gloria al Señor, vemos que se practica en otro sitio y lo llevan como algo normal. Estas diferencias, gloria al Señor, estas diferencias no pueden llevarnos a llegar al extremo de calumniar a una iglesia, gloria al Señor, a no ser que tenga una falsa doctrina. Pero si se mantiene una sana doctrina, las diferencias externas no nos deben de llevar a dividirnos ni tampoco a buscar pleitos. Porque ahora imagínense, en este caso, que yo soy español, vivo pues en Barcelona, y aunque hemos tenido pues un avance bastante grande, elevado en todo lo que es Europa, gloria al Señor, tanto en el vocabulario, la forma de vestir, etcétera, etcétera. Supongamos que ahora a mí me invitan para ir a una iglesia en Hawái y allí pues me reciben los hermanos, los siervos del Señor, y me reciben pues con esa especie de faldas, gloria al Señor, con esos collares hechos a flores a mano, y yo pues lo primero que miro y juzgo sin querer es lo exterior. Y yo puedo preguntarme dentro de mi cultura, dentro de mis conceptos, ¿y estos son siervos del Dios Altísimo? ¿Y estos son los que están reflejando a Cristo? ¿Estos son embajadores del reino de los cielos? ¿Vistiendo con faldas? Claro, lo que para nosotros es anormal, para ellos es algo muy normal porque está en base a su cultura por muchos siglos. Ahora la pregunta es, ¿Dios escoge a una cultura para ser predilecta? No. ¿Dios ama o bendice a una cultura más que a otra? No, porque Dios, hermanos queridos, no es un hombre, es espíritu. Y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio de Juan capítulo 4 y verso 24, si no mal recuerdo. Por lo tanto, Dios, hermanos queridos, está por encima de las culturas, de las tradiciones y de las costumbres. Dios está donde hay un corazón dispuesto para adorar y para bendecir. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, podemos ver que en cuanto a la educación en el Imperio Romano, esta no era de carácter público. Por eso, mis queridos hermanos, podemos ver que en cuanto
a la educación en el Imperio Romano, esta no era de carácter público, o hasta que los romanos comenzaron, pues de alguna manera, a promoverla así. Con la educación pública, los hijos llegaban a recibir una enseñanza de 3 materias. Primero estaba lo que se conocía como aritmética, escritura y lectura. Luego de ello, los que deseaban, pues de alguna manera, seguir o continuar con sus estudios, tenían que pagar para, a ver, ¿cómo le digo yo esto? Pues para poder desarrollarse o desenvolverse en el terreno de lo que es la política. Por tanto, aunque había pues acceso público a ciertas materias, digamos que la formación de la mayoría de los hijos quedaba muchas veces truncada o frustrada. Quizás nos parezca algo irrelevante, pero pensemos en nuestro propio panorama. Antes era suficiente con que una persona supiera trabajar, y si solamente sabes trabajar, aunque no tengas estudio, eres considerado una buena persona, majestuosa, y entras en todos los lugares porque eres un currante. Con que fuera mano de obra, suficiente. Pero ahora ya no es así. ¿Por qué? Porque se piden más requisitos educativos a medida que pasa el tiempo. De hecho, quieres trabajar simplemente de reponedor en un comercio o para limpiar un establecimiento o quizás de vigilante en un parking, no solamente te van a pedir el graduado escolar, te van a pedir, ¿sabes catalán? ¿Sabes inglés? Gloria al Señor, tienes el bachillerato y así sucesivamente. Aleluya. Por lo tanto, en aquel tiempo no era de esta manera. Hoy se pide unos requisitos que la inmensa mayoría no tenemos. Aleluya. Requisitos educativos a medida que pasa el tiempo. En el caso de los Estados Unidos, gloria al Señor, como en España, como en Rusia, como en otros países grandes, elevados, podemos ver que actualmente hasta el trabajo más insignificante te piden un gran currículum y que lo puedas demostrar. Gloria al Señor. Ahora, pensemos que los maestros de la educación pública eran modestos y a menudo eran gente que improvisaba y daban sus clases en lugares de los propios centros de negocio. No tenían un sitio concreto, como por ejemplo, pues un aula, aleluya, o un lugar específico para enseñar. Eran improvisados y daban sus clases en lugares de los propios negocios, como pues por ejemplo, se escondían en una callejuela, en una habitación oscura, en una trastienda o bajo algunos pórticos de la antigua Roma, y los hijos de la familia de clase alta tenían maestros privados. Gloria al Señor. Los de alta curnia no podían improvisar ni tampoco sus maestros. Eran gente bastante elevada, bastante elocuentes, gloria al Señor, y tenían lugares como por ejemplo las casas de los mismos maestros, que tenían grandes salones, o muchas veces se permitían colegios para esta clase de gente adinerada. Desde el siglo II, porque primero no, pero a partir del siglo II antes del Señor Jesucristo, gloria al Señor, estamos hablando antes de Cristo, en el sector privado se abrieron escuelas, gloria al Señor, y vemos que eran escuelas donde se enseñaban bastante, gloria al Señor. Eran pues escuelas que se enseñaba la gramática, gloria al Señor, y se enseñaba mucho lo que era la literatura para los jóvenes.
Aleluya. Y vemos que pues eran niños que iban creciendo y que se instruían bastante. Amén. Ellos conocían mucho también la retórica y la oratoria. Y esto llegó pues a ser así hasta que llegó la reforma que vemos que Vespasiano encargó a Quintiliano, quien fue un famoso rector y el primer docente público de la historia. En cuanto al tipo de gobierno, para la época en que el apóstol San Pablo estaba escribiendo su carta a las personas, viven bajo un imperio. Y en sus inicios, Roma fue una monarquía, como les comenté anteriormente, luego se llegó a volver una república y terminó en la condición de imperio romano. A los romanos, nosotros en la actualidad le debemos una herencia que hemos recibido por parte de ellos, como por ejemplo los derechos civiles, las leyes del mundo secular, por ejemplo el periodismo, por ejemplo pues la literatura, aleluya, y así un sinfín de cosas como por ejemplo ellos empezaron pues a adoptar también la arquitectura o la fabricación de los griegos, gloria al Señor, y por eso se le llama grecorromana. Entonces hoy vemos que, por ejemplo, los grandes arquitectos han querido construir un puente de kilómetros y no han inventado, hermanos queridos, una innovación, sino que más bien han retrocedido al pasado para ver cómo en el pasado el imperio de Roma, gloria al Señor, cómo pudieron construir grandes monumentos o grandes carreteras o grandes puentes, y lo han hecho exactamente copiándolo de lo del pasado. ¿Os dais cuenta? Ahora, dentro de lo que es la religión romana, sabemos que los romanos eran politeístas. ¿Qué significa la palabra politeísta? La palabra politeísta significa que ellos adoraban a muchas clases de dioses. Gloria al Señor, de lo cual pues hablaremos un poco más, gloria al Señor, en su detenimiento con base al capítulo 1, cuando entremos en el capítulo 1 de la epístola a los romanos. De momento, lo que estoy haciendo antes de entrar al capítulo 1 de Romanos, estamos intentando pues resaltar la historia y la cultura de Roma para poder luego entender las escrituras del capítulo 1 y así sucesivamente. Amén. Ahora, vemos que los dioses normalmente, al menos estos dioses para Roma, que no son dioses reales, gloria al Señor, son dioses inventados por Satanás, eran divinidades paganas, ilusorias, legendarias, leyendas, gloria al Señor, como Zeus, como Thor, como Júpiter, como Saturno y otros muchos más dioses que vamos a mencionar, gloria al Señor. Entonces ellos, en cuanto a sus prácticas religiosas romanas, consistían en llevar a cabo sacrificios de animales para ganar el favor o de alguna manera para poder apaciguar la ira de algún dios. De hecho, muchas veces pues podemos ver hasta verlos en películas. Yo, por ejemplo, recientemente he visto una serie que se llama Roma, gloria al Señor, y me ha gustado mucho porque describe toda la historia de Pompeyo en el año 63-64, gloria al Señor, antes de Cristo, y vemos cómo Pompeyo pues empieza a conquistar, y vemos que en una de las prácticas de idolatría por parte de Roma, una de las mujeres pues quería pues de alguna manera maldecir a otra, y tenían que hacer una especie de sacrificios y de rituales. Así que ella pues era una Roma, gloria al Señor, y me ha gustado mucho porque describe toda la historia de Pompeyo en el año 63-64, gloria al Señor, antes de Cristo, y vemos cómo Pompeyo pues empieza a conquistar, y vemos que en una de las prácticas de idolatría por parte de Roma, una de las mujeres
pues quería pues de alguna manera maldecir a otra y tenían que hacer una especie de sacrificios y de rituales. Así que ella pues era una especie de sacerdotisa y cogían a un toro y lo ponían sobre un sacrificio, pero debajo del sacrificio, gloria al Señor, ella se depositaba y cuando degollaban al toro, gloria al Señor, toda la sangre no caía sobre un recipiente, aleluya, sino que caía sobre ella. Ella era empapada toda de sangre, la lamía la sangre, y de esta manera ella se sentía como purificada, se sentía como que estaba entregando el alma, gloria al Señor, y el espíritu a esa divinidad. Y entonces ella se sentía satisfecha y ese Dios quedaba satisfecho y se podía cumplir pues la petición que ella quería hacer, ¿vale? Para no estar enumerando cómo llevaban a hacer todos los rituales porque son un tanto, pues, bueno, un tanto no, lo voy a decir, muy diabólicos, muy diabólicos. De hecho, cuenta la historia que en muchas de las construcciones, en los fundamentos, donde iban a ir los pilares y los fundamentos de esta pues enorme obra, pues se enterraban vivo, gloria al Señor, a un esclavo. Y se enterraban allí, en sacrificio, en honor a sus dioses. De hecho, muchas veces cuentan la historia que ciertos hombres y mujeres cogían y mordían a un animal y entre mordiscos y mordiscos y mordiscos el animal se llegaba a desangrar y moría y ellos lamían, bebían la sangre de ese animal porque ellos decían que la sangre tenía poderes curativos. Bueno, de hecho, cuando en Roma, en el Coliseo o en el anfiteatro, llegaban al lugar de las luchas de los gladiadores, en el caso de que, por ejemplo, el vencedor pues haya dado muerte a su contrincante, gloria al Señor, la sangre que ha sido derramada no se desperdiciaba, sino que se recogía en un recipiente y se vendía a un alto precio porque se decía que la sangre tenía poderes curativos y sobre todo, si se llegara a recolectar la sangre del vencedor aún más. Gloria al Señor. Así como, por ejemplo, pues también en Roma, tanto los soldados como los plebeyos, cuando caminaban, en muchos sitios, en muchos lugares, pues en muchas callejuelas había lo que eran los baños públicos. Y en los baños públicos, pues se ponían una especie de recipiente para poder orinar. Uno podía defecar, pero la orina se recolectaba, no se tiraba. Y ahora explicaré por qué. En las casas, pues las mujeres ponían una vasija y era muy conocido la costumbre y la cultura de que cuando cualquiera que iba a pasar y tenía ganas de hacer pipí, de orinar, pues lo hacía, gloria al Señor. Y inclusive el que iba a orinar podía vender la orina y la dueña de la casa podría comprarlo, claro está, a un precio muy, muy bajo, pero la compraba. Otros lo hacían gratuitamente porque no tenían dinero, o mejor dicho, la que tenían que orinar rápidamente porque no podía entretenerse a pedir dinero porque tenía que ir pues, a un recado bastante urgente. Esto era muy común y nos explicamos por qué. Porque resulta que en Roma pues existían unas lavanderías que le llamaban, a ver si me acuerdo, la follonicae, o la follonica le llamaban, aunque sea extraño para muchos esta palabra, gloria al Señor. Y allí pues no tenían lavadora, evidentemente. Entonces todos se tiraban como, a ver, como para que ustedes me entiendan, al suelo. Y este suelo era como una especie muy parecido pues a un lagar, como cuando se pisa la uva. Allí se tiraban las ropas de los soldados porque constantemente, como estaban en guerras, en luchas y sobre todo los de los gladiadores,
se adhería mucha porquería, mucha suciedad y la sangre se adhería. Era muy difícil poder limpiar las manchas y la orina que recolectaban la tiraban allí, gloria al Señor, y la mezclaban con un tanto de arcilla y con cenizas, y de esta manera podían quitar una gran cantidad de suciedad que quedaba adherida a la ropa. Esta cultura o esta práctica es muy remota, no solamente lo hacían los romanos, también lo hacían los celtas, los vikingos, los bárbaros y otras muchas civilizaciones, porque no existía el jabón. Gloria al Señor, no existía. De hecho, las mujeres más ricas, cuando se bañaban, si estamos hablando, por ejemplo, de Roma, ellas lo tenían muy bien porque ellos sí que tenían eh, sitios que hoy conocemos como los spas, ¿eh? Esos lugares donde uno va a descansar, donde te hacen masajes, donde tienes un jacuzzi de agua hidromasaje, donde hay sauna, hay aceites aromáticas, gloria al Señor. Y esta gente pues podían disfrutar de todo ello, gloria al Señor. Tenían especie de piscinas, hidromasajes, eh, tenían pues gente encargada de que le hacían pues unos masajes por todo el cuerpo con unos aceites aromáticos, ¿no? Pero cuando se bañaban, que no era diario, porque no era diario, eh, al menos todo el cuerpo entero, la que sí que podía hacerlo, como no existía el jabón, pues los baños eran en casa, todo cubierto de flores aromáticas, pétalos de grandes flores y sobre todo, por ejemplo, de rosas. Así que se dejaba con agua muy caliente para que pudiera pues sustraer el aroma de estos pétalos, y cuando se bañaban, al salir, se secaban con una gasa de algodón y dejaban una parte del cuerpo humedecida para que se adheriera entre los poros pues el olor a estos pétalos. Bueno, pues cuenta también la historia de que estas mujeres, gloria al Señor, pues para disimular el olor corporal, pues siempre llevaban un ramillete de flores impregnado por el cuerpo para que pudiera destilar al olor de las fragancias que emitían las flores y no el olor corporal. Gloria al Señor. Imaginar las pobrecitas, las esclavas, pues ese olor que te hacía pues bailar flamenco o salsa a distancia, que te impedía acercarte. Gloria al Señor. Así que, volviendo pues al politeísmo, podemos decir que en el panteón romano pues podemos encontrar, según la historia, a los 12 dioses más importantes, entre los que se llegan a destacar 3 de ellos conocidos como bajo el nombre de la tríada capitolina, así es como le llaman, tríada capitolina. Esta tríada estaba constituida primero por Júpiter, que es el equivalente al dios Zeus griego. Junto pues estaba también el dios Hera, que era Minerva, y era equivalente o conocido como al dios de Atena. Los otros 9 dioses eran pues también importantes en su forma de adorar de los romanos, pero no eran tan importantes como estos 3. Por ejemplo, Marte, gloria al Señor, Marte, equivalente pues al dios Are en griego, y Febo, que es Apolo, Venus, que es Afrodita, Diana, que es Artemisa, Neptuno, que equivale pues a Poseidón, Baco, quien es Dionisio, Mercurio, que equivale al dios Hermes, Vulcano, quien es Hefesto, gloria al Señor,
Ceres, equivalente a Demetria. Debemos saber que a medida que Roma pues se llegaba a engrandecer o se llegaba a expandir, gloria al Señor, conquistando territorio, entonces ellos cada vez adoptaban más dioses y creencias de otras religiones para también adorarles, gloria al Señor. Así que vemos que cada vez Roma, que salía en batalla o conquistaba una nación, dependiendo de la religión que tuviera esa nación o esos dioses, no se desechaban, sino que Roma también, gloria al Señor, adoptaban pues esa religión y a esos dioses. Y por eso se hacía tan grande, gloria al Señor, según